Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas y bienvenidos una vez más a Fútbol 360 Net Brainy. Como digo yo siempre, no a mi canal, sino a vuestro canal. Bueno, pues hoy volvemos con Fútbol Retro, una sección que por lo menos yo la estaba echando ya muy de menos, ¿vale? Porque entre los vídeos de la Eurocopa y los de curiosidades y datos del fútbol, pues lo habíamos dejado esa sección un poco abandonadita, pero ya volvemos con ella, ya volvemos con esa sección que yo por lo menos tanto echaba de menos, ¿vale? Y volvemos con Freddy Adu, la historia del nuevo Pelé, la historia del que un día sería bautizado por el mismo rey como el nuevo sucesor de Pelé, como su nuevo sucesor, ¿vale? Y antes de empezar el vídeo, lo que quería es darle las gracias a Diego García Argota, digamos, un usuario de Twitter que hizo un hilo el otro día muy interesante sobre Freddy Adu y me dio la idea para hacer este vídeo. O sea que muchas gracias, Diego. Bueno, pues vamos a empezar con Freddy Adu. Vamos a empezar, lo primero de todo, con sus orígenes, ¿vale? Freddy Adu nacería en Ghana en 1989 y cuando tenía 8 años, su madre consiguió el visado norteamericano, es decir, su madre consiguió, para que os hagáis una idea, un visado de trabajo, ¿vale? Luego, al nacionalizar a Freddy cuando jugó con la selección norteamericana, pues ella también obtendría la propia nacionalidad, ¿vale? Pero de momento obtuvo un visado. Y allí, pues él continuó jugando como hacía en Ghana, pero siempre contra chicos que le triplicaban la edad, claro, porque él declara esto sobre sus primeros días en Estados Unidos. Él dice que le costaba mucho encontrar a niños de su edad que quisiesen salir a jugar al fútbol, ¿vale? Ya que o no querían salir de casa o cuando se animaban solo querían jugar al baloncesto porque en ese tiempo y ahora también lo sigue siendo, el deporte más popular en Estados Unidos es el baloncesto o uno de los deportes más populares, ¿vale? Claro, Freddy Adu, daros cuenta que llegó a Estados Unidos en 1997, con 8 años. Entonces, si ahora, con las estrellas de talla mundial que tiene la MLS, el fútbol, digamos que eh, no se ha conseguido arraigar, en ese tiempo menos, porque la MLS en ese tiempo estaba muy subdesarrollada. O sea, seguía habiendo mucho dinero porque al final Estados Unidos es Estados Unidos, pero el fútbol estaba muy subdesarrollado, que eso es a lo que voy, ¿vale? Entonces, ni ahora ni antes se consiguió arraigar una cultura futbolística en Estados Unidos, ¿vale? Porque al final las culturas son las que son, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en Europa sí que tenemos más cultura futbolera, pero en Estados Unidos no se conseguía y no se ha conseguido arraigar, ¿vale? Entonces, pues eso, pues al final le costaba encontrar gente de su edad que quisiese jugar al fútbol y siempre tenía que acabar jugando con gente pues que le triplicaba la edad, ¿vale? Bien, vamos con sus comienzos, con cómo comenzó Freddy a arraigarse en el mundo del fútbol, ¿vale? Bien, pues Freddy empezó como todos empezamos, jugando partidillos en el patio del colegio, los típicos partidillos entre amigos que echamos, pero al final eran tan buenos que el entrenador de los Potomac Cougars, que era un equipo de allí de Estados Unidos, pero que solo estaba dedicado al fútbol base, era, no sé, por poneros un ejemplo, como el Lantarón aquí, que es un equipo de un pueblito que hay cerca de aquí, que solo se dedica al fútbol base, pues el entrenador de los Potomac Cougars a los 9 años, 9 años, 9 años, reitero, al verle jugar en el patio del colegio, le reclutó para el propio club. Si ya a los 9 años las canteras se empezaban a interesar por él, esto quiere decir que iba a tener un salto al mundo profesional muy precoz.
muy pero que muy precoz, ¿vale? De hecho, el propio entrenador de los Cougars dice que se volvió loco la primera vez que vio a Freddy tocar un balón. Es decir, fijaros el talento que tendría Freddy como para ya de primeras, la primera vez que ves tú a alguien tocar un balón, detectar que tiene un talento anómalo, ¿vale? Por así decirlo, ¿vale? Bien, ahora vamos con sus comienzos, con sus verdaderos pasos ya hacia la adultez futbolística, por así decirlo, ¿vale? A los 10 11 años, 10 años, a los 10 años, mejor dicho, entró en el programa de desarrollo olímpico norteamericano. Es decir, en este programa cogían a niños de 10 12 15 años, les metían en un centro, digamos, de alto rendimiento para deportistas, como el INEF que tenemos aquí en Madrid. eh, Les metían en el centro de alto rendimiento para deportistas y se les entrenaba durante unos meses, como si fuese un preparatorio hacia los Juegos Olímpicos, ¿vale? Para ya darles pautas, em, para que caminasen hacia la profesionalidad dentro de sus modalidades, dentro de sus deportes, ¿vale? Entonces, a los 10 años entró al programa de desarrollo olímpico norteamericano. De hecho, también fue a jugar con la selección de Estados Unidos torneos infantiles a Italia. Es decir, ya empezaba a ser internacional Freddy Adu, ¿vale? Y aunque todos los chicos le sacaban 3 y 4 años como poco, es decir, había gente que le sacaba 5 o 6, ¿vale? Aún así, consiguió ser el mejor jugador y el máximo goleador en las 2 ediciones que jugó en Italia. Es decir, claro, como Freddy Adu estaba tan acostumbrado a jugar con gente que le triplicase la edad, al final jugar contra chicos que le sacaban 3 y 4 años era algo cotidiano para él, por así decirlo, ¿sabes? Y fijaros el talento que tendría ya Freddy, que con 10 años y viéndote jugando con 10 años contra gente de 14, era capaz de ser el que marcaba las diferencias, ¿vale? Bien, vamos con el comienzo de su meteórica carrera, con cómo comenzó ya su vida como profesional, ¿vale? Vale, esto supuso que a sus 11 años, 11, ya os he dicho que el salto a la profesionalidad iba a ser muy precoz. A sus 11 años, y reitero, 11, el Inter de Milán le hiciera una oferta irrechazable de 750.000 euros pagaderos en 5 años. Es decir, iba a tener un contrato de futbolista profesional, de futbolista de buena talla, por así decirlo. O sea, no iba a ser un contrato eh, tampoco bestial, ¿vale? Pero iba a ser un contrato de futbolista de buena talla, ¿vale? De una talla media, ¿vale? O sea que a sus 11 años el Inter de Milán fue capaz de ofrecerle un contrato tan bueno, ¿vale? En los que el club le ofrecería un plan de desarrollo para monitorizar al jugador, pero sin la obligación, sin la obligación de que abandonara Estados Unidos, ¿vale? Pero la madre de Freddy lo rechazó, ¿vale? Porque la madre veía a Freddy demasiado joven como para dar el salto hacia el fútbol profesional. De hecho, es que tenía 11 años. Es normal que le viese joven, ¿vale? Entonces, pues el Inter le hacía esa oferta de ponerle un plan de desarrollo, por así decirlo, monitorizarle y seguir su recorrido, pero sin la obligación de que abandonase Estados Unidos, ¿vale? Sin la obligación de que abandonase su casa. Bien, vale. Y ahora vamos con su situación personal, ya que por entonces el padre de Freddy vivía en una ciudad diferente y la madre se tenía que ocupar de los dos hijos, ¿vale? O sea que realmente Freddy y su hermano dependían de su madre, por así decirlo, ¿vale? Ella de hecho declaró que
que a sus 2 hijos les tenía muy bien y que tenía 2 trabajos para pagar todo, ¿vale? Fijaros que la situación pues era no demasiado boyante, por así decirlo, ¿vale? Y como hemos dicho antes, que la madre de Freddy rechazó ese contrato, ya que decía que no iba a vender a su hijo por dinero, ¿vale? Le parecía quizá demasiado pronto para dar ese salto. Claro que le parece pronto a ella y nos parece pronto a todos. Al final, con 11 años, ya tener un contrato del Inter de Milán puesto sobre la mesa es mucho, ¿vale? Es mucho que asimilar, ¿vale? Claro, y este hombre que estáis viendo aquí en la imagen es Piero Ausilio, el secretario general del sector juvenil del Inter de Milán, es decir, el que, el jefe de la cantera del Inter de Milán, por así decirlo, ¿vale? Y él, de hecho, declaró que nunca habían hecho esto antes, que Freddy era el primer jugador estadounidense que habían visto con potencial como para ser profesional en el fútbol europeo. Es decir, ellos declaraban que nunca habían tenido ese impulso de contratar jugadores estadounidenses porque no les veían capaces de dar el salto al fútbol profesional europeo, pero que Freddy había sido el primer chico estadounidense que ellos habían visto que daba el potencial como para destacar en el fútbol europeo. Pero, como hemos dicho, el fichaje no llegó a puerto, ¿vale? Fijaros, Piero Ausilio, que ha estado muchos años siendo secretario general de la cantera del Inter, pero es que también ha sido director deportivo del Inter de Milán, ha sido director deportivo del Atalanta, es decir, sabe un rato de cómo captar jóvenes promesas. Y si Pierre Ausilio te está diciendo que es el primer chico estadounidense que ellos veían con futuro en Europa, es que este chico despertaba muchos amantes. Es decir, que este chico era lo que era, ¿vale? Por así decirlo. Entonces, pues es básicamente eso, que los ojeadores ya estaban empezando a ceñirse sobre él, ¿vale? Estaban empezando a ver con muy buenos ojos a Freddy, ¿vale? Bien, pero la carrera de Freddy explotaría por otro lado, ¿vale? Tenía 13 años cuando Estados Unidos le convoca para el Mundial Sub-17 y en el debut consigue meter 3 goles, ¿vale? Consigue meter un hat-trick. Después de ver ese partido en el que el propio Pelé estaba presente, él declaró que Adu, que Dios le había dado a Adu el don del fútbol y que si era capaz de aguantar física y mentalmente, podía ser su sucesor. Es decir, Pelé, después de ver eso, proclamó a Freddy Adu como su propio sucesor. No es algo fácil de hacer. No es algo fácil de hacer, convencer a un fenómeno como Pelé, ¿vale? De todas formas, Adu era un verdadero fenómeno en América. Fue uno de los primeros impulsores del fútbol en Estados Unidos, ¿vale? Y todos pues, estaban deseosos, anhelantes de verlo jugar con los profesionales. Y entonces es cuando destalló eh, la absoluta locura por Freddy Adu, ya que Nike le hizo un contrato en el que le pagarían 1 millón de euros al año. Claro, todo esto con 13 años. Imaginaros lo que era asimilar que Nike te haga un contrato de 1 millón de euros y que pases a ser uno de sus rostros visibles con solo 13 años. Es decir, tiene que ser algo muy difícil de asimilar, pero muy bonito a la vez. O sea, es una experiencia a vivir, digamos, ¿vale? De hecho, Phil Knight, el fundador de Nike, em, declaró que Adu podía llegar a ser más grande para su deporte de lo que habían sido Michael Jordan o Tiger Woods para los suyos. Es decir, en Estados Unidos se veía a un Freddy Adu
muy capaz. Freddie Adu ilusionaba y y con mucha razón. Hay que reconocer que tenía mucho talento, ¿vale? Hay que reconocer que Freddie Adu era un grandísimo talento. O sea que Nike le pagaría 1 millón de euros. Phil Knight estaba convencido de que iba a triunfar. Ahora era el rostro visible del fútbol estadounidense y básicamente del deporte en Estados Unidos, porque Nike le puso como genio y figura. Y entonces la MLS empezó a pensar en él, ¿vale? Entonces la MLS fue la que, digamos, empezó a pensar en él, ¿vale? Bien, la MLS se empezó digamos, a fijar, perdón que me he salido, en Freddy, ¿vale? Pero lo de su paso ya a la MLS y a la profesionalidad lo vamos a dejar para la parte 2, ¿vale? Pues nada, pues por mí la parte uno está finiquitada, por así decirlo. Espero de verdad que os haya gustado tanto como a mí, porque la verdad es que me ha parecido muy interesante y ya veréis la segunda parte del vídeo, que es cuando ya la carrera de Freddy explota y cuando ya empiezan a aparecer otras vertientes, pero de momento lo dejamos aquí en que la MLS se empezó a interesar en él para ir abriendo bocas. Y bueno, pues la verdad es que espero que os haya gustado. Como os digo siempre, muchísimas gracias por el apoyo que nos dais, porque es que sin vosotros esto no sería para absolutamente nada posible. Sabed que os aprecio muchísimo y adiós. Hasta la próxima.